Hola, buenas tardes a todos y buenos días a aquellas personas que se están conectando desde fuera de España. Muchísimas gracias por todo el interés mostrado. Tenemos un número impresionante de gente que os habéis inscrito a este webinar. Estamos, la verdad, que sorprendidos y a la par de encantados porque es un tema que vamos a tratar hoy con muchísimo cariño, el onboarding y el offboarding, que ya veremos que han sido los temas o los procesos de feedback un poquito así como dados de lado y a partir de que terminemos este webinar, con todo lo que os vamos a enseñar y vais a aprender, le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a esperar un poquito, que vemos que se está conectando más gente, ¿sí? Y bueno, si tenéis alguna pregunta a lo largo del webinar, siempre podéis dejarla por aquí, por escrito, y nosotros pues haremos un turno de preguntas y respuestas al final de este evento, y aquellas que no se pudieran contestar, pues no os preocupéis que siempre os vamos a atender y os escribiremos con la respuesta. Bueno, yo creo que vamos a... Muchísima gente que está conectándose ya. Yo creo que es buen momento para empezar con esta horita que tenemos juntos, donde vamos a aprender cosas no solamente a nivel de teoría, sino a nivel de práctica y cómo aterrizarlo. Mirad, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Patricia Rivas, soy coach certificada por ICF y soy consultora estratégica de recursos humanos. Yo tengo el foco sobre todo puesto en el desarrollo del talento y la transformación cultural de la empresa. Y hoy tengo el privilegio, porque para mí es un privilegio, de estar acompañada de mi querida compañera Katia. Ella es ingeniera industrial con un máster en dirección y gestión de proyectos y además posee una amplia experiencia en la consultoría de recursos humanos, pues implementando multitud de procesos, entre ellos pues, clima, desempeño, todo lo que son los procesos de feedback en múltiples empresas. Bienvenida, Katia. Gracias, Patri, encantada. Es el segundo webinar que tenemos juntas. Así Sí, que, bueno, a sacarle partido. Nada, yo quería es un comenzar un poquito. Sí, sí, sí. pues, ¿qué hacemos? Vamos a darle un poquito de contenido, Sí, ¿no? A justo ellos, eso. ¿no? Sí, yo quiero que hoy lo que queremos empezar, Katy y yo, es con una idea que es muy clara, ¿no? Los recursos humanos están cambiando, y además mucho más rápido de lo que las organizaciones en sí son conscientes, ¿verdad, Katia? Exacto. Y lo que queremos aquí mostrarles un poquito como un preview de todo lo que van a ver, que tenemos mucho contenido, pero queríamos darle una introducción breve, ¿no? No sé, Patrick, cuéntanos tú cómo vamos a empezar. Sí, pues en este webinar vamos a centrarnos en dos momentos claves, cómo incorporamos a las personas y cómo nos despedimos de ellas, ¿no? Y sobre todo qué es lo que pasa en medio, porque justo lo que pasa en medio tiene muchísimo impacto. Perfecto. Y también vamos a hablar de los procesos, ¿no? De esas experiencias completas que tiene el empleado y que cambia incluso en la forma en cómo diseñamos también el onboarding y el offboarding. Claro, es que vamos a ver cuáles son los pilares que tienen, casos muy concretos de cuando se trabaja en remoto y que no nos quedemos solamente en la teoría, ¿no? Vamos a ver errores reales que siguen ocurriendo hoy en día en muchas empresas, ¿no? Y vamos a aterrizarlo bien con diversos casos prácticos. Correcto. Y luego veremos un poquito ya del offboarding, ¿no? Que es cómo implementamos esa salida que es tan administrativa, tan de documentación y todo, a una información inteligente, estratégica, ¿no? Efectivamente, sí. Luego, sí, Muchas veces es algo como muy administrativo, ¿verdad? correcto, Y sí. tenemos siempre, y lo que queremos es dar el paso, ¿no? Esa información estratégica. Vamos a ver errores comunes, ¿verdad? Y algo muy fundamental que pienso yo en el offboarding, que es qué medir, ¿no? Porque sin datos, pues no va a haber una mejora, ¿no? Así que, pues vamos a ver KPIs, ¿no? Los más importantes que solemos utilizar en los procesos de onboarding y de offboarding. Claro, porque muchas veces pensamos que el offboarding solamente es una entrevista de salida, pero no, o sea, va más allá, van datos y esos datos luego se convierten pues en acciones concretas, en decisiones que pueda tomar recursos humanos. Y por eso es que también luego cerraremos el webinar con unos casos especiales y vemos también cómo influye People Analytics aquí en este proceso, ¿no? Efectivamente. Bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer es entender cómo transformar dos procesos que son críticos en herramientas estratégicas de recursos humanos. Sí. Pues mirad, Justo yo aquí quería comentarles algo que muchos de nuestros clientes a lo mejor está familiarizado porque se lo mostramos en todas las sesiones, que es el ciclo de feedback del empleado, ¿no? O el viaje de feedback del empleado.
Y lo que aquí vamos a ver es que hay dos puntos que normalmente los pasamos por como un poquito por encima, que es el onboarding y el offboarding, ¿no? Y además todo lo que podemos hacer también, repasando ya en HRider, que todos esos procesos que vemos aquí en la pantalla es lo que podemos ejecutarlos. Estos y otros procesos más que ustedes tengan como mapeados, realizar estos. Ahora, vamos a hablar un poquito de recursos humanos también, cómo es que está cambiando, ¿no? Y Sí, ahí cuéntanos, efectivamente. Patri. Sí, a ver, recursos humanos, lo que decíamos, esto está siendo estratosférico y aquí nos vamos a centrar en este proceso, porque si lo pensamos bien, recursos humanos ha cambiado muchísimo, ¿sí? En los últimos años, ya no solo que se ve como una función operativa, ahora se nos pide pasar a procesos y a experiencia y que pasemos de esa intuición a unos datos reales, ¿no? Y que generemos impacto en el negocio de nuestra empresa. Eso es lo que se nos pide a día de hoy en recursos humanos. Claro, porque al final no es solamente medir, sino es cómo ese impacto va a generar, pues, a lo mejor en la organización ciertos aspectos de manera positiva o negativa, ¿sí? Entonces es muy importante saber que ese cambio se tiene que dar. Sí, efectivamente. Aquí tenemos una pregunta en pantalla, ¿verdad, Katia? Sí, de hecho es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto conocimiento se está perdiendo en la empresa cuando alguien entra o cuando alguien se va? Y probablemente yo pienso que es más de lo que pensamos, ¿verdad? Porque muchas veces ese conocimiento sí existe, pero no se convierte en algo utilizable. Y eso. Y eso es verdad, porque igual también aquí no es que te falten datos, ¿no? Es que lo que pasa es que los datos los tienes. En cada salida, en cada ingreso que tienes a la compañía, tú tienes datos. Lo que pasa es que no los mides y no los capturas también en momentos claves, ¿no? Claro, es que lo de momentos clave, por ahí van los tiros. Entonces, hoy que vamos a ver Exacto. un poquito onboarding, offboarding, ¿verdad? Sí, aquí vamos a ver un poquito de hoy cómo se ve el onboarding y el offboarding, también de cómo lo veíamos antes, ¿no? Entonces, si pasamos a la otra laminita, tenemos una breve explicación de cómo lo veíamos antes, ¿no? Y qué es lo que queremos ahora implementar también. Sí, el onboarding antes era como muy operativo, como decíamos, o se utilizaban mucho los checklists, la documentación, las tareas que se van completando, y el offboarding, por su parte, muchas veces era simplemente como un cierre administrativo. Claro, y lo que se busca ahora, por ejemplo, es que se mida más allá de eso, la experiencia del empleado, la recogida del feedback, los insights estratégicos. ¿Por qué? Porque este momento es como un momento muy honesto, sobre todo en las salidas, ¿no? Porque ya el empleado se va y ya no tiene como que perder, entonces va Claro, a ser, no va a tener filtro, va a ser muy sincero, muy honesto. Si tú abres esa relación de confianza con él al final, pues a lo mejor te da datos que tú normalmente no los ves en el día a día, ¿no? efectivamente. Y eso nos confirma además este dato que tenemos en pantalla. Fíjate, es que para mí me parece un poquito alarmante. Solo el 12% de los empleados consideran que su onboarding es bueno, solo el 12%. Ojito, Katia. Claro, muy poquito. Y esto también significa que el resto no está teniendo una relación sólida desde el inicio. Entonces, ¿qué sucede? Que como tengas el onboarding, es como va a condicionar todo lo que sigue después, ¿no? Y a lo Efectivamente, mejor ahí también el empleado también decide, si no tiene un buen onboarding, decide en irse dentro de unos meses. Entonces, retomas otra vez y caes en un error. ¿Cómo es esto? ¿No? Vemos dos efectivamente. errores principales. Mm, mm. Y cosas que no estamos mirando, ¿no? Los momentos donde más información hay, como tú bien decías, que es en la entrada y en la salida, ¿vale? No los tenemos en cuenta y eso hace que muchas de las decisiones que se toman, pues se toman tarde, ¿no? Cuando ya no se puede corregir la experiencia. Pues tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Esto realmente, pues es que tiene un impacto, ¿no? Directo en el negocio, ¿no? Porque una mala integración de las personas genera una rotación temprana. Y la rotación temprana tiene un coste, ¿no? Todo lo que eso implica además en tiempo y en recursos. Una salida más gestionada implica pérdida de conocimiento crítico además, ¿no? Y que no siempre se recupera. O sea, que la falta de datos, pues realmente lo que hace es que tomemos decisiones al final pues muy intuitivas. Exacto. Y además hay algo que no vemos también en el día a día, porque, y que lo vamos a ver muy rápido cuando una salida, ¿sí? Se da de una persona, ¿no? La velocidad en la que la persona que entra va a llegar a ser productiva. Por ejemplo, cuando una persona entra, no es que al día siguiente o al mes siguiente me va a resolver o va a cumplir las funciones como lo hacía la persona que se va. Entonces, eso va a impactar en el objetivo no solamente del puesto como tal, sino también del equipo.
Entonces hay que ser conscientes que hay otros aspectos que como vemos en pantalla, que son estos de aquí, pero hay otros aspectos como este, ¿no? Que la velocidad de aprendizaje no es tan rápida tampoco. Efectivamente. Y Ujú. esto, ¿no? Pues se vuelve todavía más claro, fíjate, con este dato que tenemos en pantalla. El 86%, perdón, de las nuevas contrataciones deciden cuánto tiempo van a quedarse en la empresa en los primeros 6 meses. Exacto. Y es que el onboarding no es solamente una fase inicial, sino va a ser ese momento que defina la relación que tú tengas con el empleado, ¿no? De permanencia, por ejemplo. Mm, Por mm, ejemplo, un empleado que a lo mejor tú no le haces un buen onboarding hoy. Sucede que en los meses siguientes va a lo mejor postular a otras convocatorias, buscar una mejor plaza, y esto es porque a lo mejor en el puesto que está no tiene las tareas claves, no tiene los procesos claros, nadie le da soporte. Entonces lo que hace es irse por otra oferta, ¿verdad? claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque si el onboarding no funciona y no es de una manera correcta, pues lo que hace es que la persona decida irse por otro lado. Claro, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos, Katia, no es si el onboarding o el offboarding importan, ¿no? Aquí de qué estaríamos hablando. Aquí lo que influye es la retención del talento, lo que decíamos, ¿no? Si es que no se hace un buen onboarding, pues al final esa persona se va a ir, ¿no? Mm, Y justo aquí vamos a tocar un tema, porque aquí comenzamos ya con el onboarding, que la persona como que más ahí característica de todo esto es Patri. ¿Por qué? Porque ella ha implementado hace poquito a muchas empresas, no solamente pequeñas, que a lo mejor no tenían las herramientas para implementar un onboarding, sino también a empresas grandes ya que tienen como los procesos estructurados y pues usaron HRider para implementarlo también, ¿no? Para que sus datos sean analizados de una forma más rápida, más ágil, ¿no? Y por eso es que Patri ahorita nos vas a explicar el tema de onboarding. Pero también yo me quería poner como una especie de roleplay aquí con Patri y decirle y preguntar. Imagínate, Patri, que yo soy alguien de recursos humanos, ¿sí? Y pues yo soy esa persona que normalmente hace la convocatoria, la selección de una nueva persona que ingresa, ¿sí? Pero la parte del onboarding, pues lo dejo un poco a disposición del manager o del supervisor. mm. Entonces, si yo hasta ese momento yo no sé cómo intervenir en ese proceso o no lo tengo claro, ¿cómo me ayudarías? Bueno, aquí lo primero que te diría es que tenemos que tener un buen entendimiento, ¿no? Y entrar en profundidad sobre qué es un onboarding y cómo se estructura un buen onboarding. Entonces, lo primero que quiero para que nos vayamos situando ya, vamos a ponernos mano a la obra, es que miréis los datos que os he puesto en la pantalla, ¿vale? Fijaros aquí, el 50% de las personas que se van en el primer año, ¿sabéis lo que citan? Un mal onboarding como causa. El coste, además, para que lo sepáis, de reemplazar a un empleado puede llegar a triplicar su salario anual y, sin un proceso bien estructurado, pues estamos hablando de en torno a unos 18 meses, ¿no? Hasta que alguien alcance su plena productividad. O sea, fijaros el impacto que está teniendo en cifras de negocio el no desarrollar un buen proceso de onboarding. Tenemos buena noticia. Cuando un onboarding está bien medido y está bien acompañado, la productividad del empleado puede multiplicarse pues hasta 2, ¿no? Entonces estamos hablando de que este es uno de los procesos con mayor impacto en el negocio y a la vez es uno de los más infravalorados, ¿no? En la mayoría de las organizaciones, pero hoy la intención es que vamos a cambiar todo eso. Así que en el próximo rato, pues os voy a ir dando una guía completa, ¿no? Y accionable de cómo podemos realizar un buen onboarding en nuestras empresas. Bien, pero aquí a mí me causa como ruido, ¿no? Porque esto es en el error que caemos siempre. Mm, ¿Qué pasa si yo ignoro el onboarding? O sea, está bien, me has comentado un poquito de qué sucede, si el proceso pues se decide aplicar y eso, pero si yo desde mi perspectiva decido como no ignorarlo por completo, pero participar muy poco en este proceso. mm. Bueno, pues las consecuencias pueden ser realmente malas, ¿eh? Y peores de lo que la gente se imagina. Os voy a comentar, ¿no? Casos reales que yo me he ido encontrando. Algunos de ellos os lo he puesto aquí para compartirlo. Mira, esta frase que aparece en pantalla, os lo leo porque es real. Nadie me explicó qué se esperaba de mí. Me enteré de mis objetivos al mes y medio. Al mes y medio, ¿vale? O sea, imaginad esta situación un momento. Una persona que llega todo motivada, con ganas de hacerlo bien y durante semanas, pues no sabe qué significa hacerlo bien.
O sea, no sabe qué es prioritario, no sabe cómo se vive su trabajo o si le va bien o mal. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pasa algo muy humano, pues que la persona empieza a dudar, se frustra, baja su energía y no porque no quiera rendir, sino porque no tiene claridad. Y cuando alguien pasa semanas así, lo que se rompe no es el rendimiento, lo que se rompe es la relación con la empresa. Y esto pues tiene una consecuencia tangible. ¿Cuál? El que reemplazar a esa persona pues puede costar entre el 30 y el 150% de su salario anual, ¿eh? Así que todo esto que por algo pues parece básico, pues no lo es tanto. Aquí lo que tenemos que centrar es en definir bien las expectativas desde el día 1. Otro caso que os puedo compartir, por ejemplo, otra frase que es real. El primer día me dieron el ordenador y dijeron, ya te vas apañando, eso fue todo. Eso no, yo no he parado de escucharlo. Yo creo que todos hemos encontrado, o incluso lo hemos vivido nosotros mismos. Pues ya está, hasta ahí llegamos, ¿no? Esa es la bienvenida, no le dan contexto, sin acompañamiento, sin dirección ni nada. O sea, el búscate la vida. Y aquí es donde muchas organizaciones sin querer, ¿no? Pues cometen un error muy importante y es que confunden autonomía con abandono. Porque adaptarse no es automático, adaptarse necesita guía. Y cuando esa guía no existe, pues pasan dos cosas, que la persona tarda mucho más en ser productiva y que empieza a desconectarse mucho antes. De hecho, sabemos que la rotación en empresas en un proceso de onboarding puede ser hasta 3 veces mayor, ¿vale? Y no estamos hablando de engagement, estamos hablando de permanencia. Así que la primera experiencia define mucho la relación de la persona con la empresa y, por desgracia, muchas veces esta relación empieza con un ya te la apañas y punto. Katia, ahora mismo no te escucho. Perdón, aquí estoy. Nada, sí, Te quería preguntar algo. sí. Luego de saber qué ocurre, ¿no? Si el onboarding se ignora y eso, ¿en qué debemos fijarnos para que en realidad el onboarding sea efectivo? ¿Qué es lo que debo yo revisar, como esos criterios, esos aspectos, ¿no? Bueno, me encanta esa pregunta, porque ya nos metemos manos a la obra. O sea, hemos visto que nos está doliendo, pero ahora lo que vamos a empezar es a buscar soluciones. Así que yo animo a todos los oyentes que cojan papel y lápiz, porque aquí vamos a dar muchos tips, ¿sí? Y os van a servir de verdad de la buena. Pues mirad, aquí yo diría, si hay algo que es importante aquí es definir estas 5 dimensiones, ¿no? Como serían nuestros objetivos principales. Aquí en pantalla tenemos 3: la adaptación cultural, la calidad del rol y la conexión emocional, ¿vale? Muchas empresas pues hablan del onboarding como una lista de tareas realmente, dar accesos, hacer informaciones, entregar documentación, pero un buen onboarding no es eso realmente. Un buen onboarding es un resultado y ese resultado tiene dimensiones muy concretas que podemos medir. Aquí os voy a explicar la primera, la adaptación cultural, por ejemplo. Aquí no hablo de saberse los valores de memoria de la empresa, porque eso no sirve para nada. Yo hablo de entender cómo funciona la empresa de verdad. Es decir, que podamos hacer preguntas y saber, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿en esta empresa se puede discrepar en una reunión? ¿O las decisiones que se toman son rápidas o se consensúan? ¿O se valora más la autonomía o se valora más la validación constante? Las cosas realmente hay que preguntarlas y saberlas, porque la cultura real no está en el manual, está en los comportamientos de la gente. Y cuando alguien no entiende esa cultura, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a dudar, se frena, comete errores sin saber por qué, ¿vale? Mira, un ejemplo real, una persona que venía de una empresa que era muy jerárquica. Imaginaros, ¿no? Todo muy bien organizado, ¿no? Y se cambia de empresa y entra pues en una organización pues, que es muchísimo más autónoma, ¿no? Un tipo de startup y todo eso. Pues claro, esa persona que venía con una forma de operar, pues se queda esperando instrucciones que nunca llega. Y ahí realmente no está fallando la persona, ahí lo que está fallando que es la adaptación cultural, ¿sí? Entonces, un KPI que yo os podría recomendar en este caso concreto para medir la adaptación cultural, pues sería calcular el porcentaje de nuevas incorporaciones que entienden la cultura en el mes 1. Ese sería un buen KPI. Otra dimensión que me parece fundamental es la claridad del rol, ¿vale? Y esto parece básico, pero no lo es. En muchas empresas las personas llegan y durante semanas viven en una especie como de zona gris, ¿vale? No saben qué es prioritario, no sabe cómo se mediará su desempeño, no sabe qué significa hacerlo bien. ¿Y esto qué es lo que pasa? Pues genera algo muy peligroso, genera esfuerzo sin dirección. Y aquí realmente la solución no es compleja, pero sí es poco habitual, ¿vale? Aquí yo lo que recomendaría sería un plan
de 30, 60 y 90 días que esté bien definido y firmado con el manager desde el principio, porque eso va a eliminar toda la ambigüedad y convierte el onboarding en algo accionable. Un ejemplo, por ejemplo, dos personas, ¿vale? Dos personas con el mismo rol. Una con un objetivo que lo tiene ya claro desde el día 3 y la otra persona que lo descubre en la semana 5. Pues obviamente va a haber una diferencia entre el rendimiento y la confianza que se le está generando, ¿no? Cómo confía esa persona en la empresa. O sea, un cambio totalmente, o sea, muy evidente. Aquí, si nosotros eso que al final hasta ahora era intuitivo y objetivo lo queremos transformar en datos, pues podemos utilizar un KPI como, por ejemplo, medir el porcentaje de objetivos bien definidos en la primera semana. Es un KPI muy chulo también. Ahora vamos a ver un montón de cositas. Otra dimensión que me parece fundamental, la conexión emocional. Y aquí hago redoble, porque esta es la más infravalorada y para mí es la más determinante, la conexión emocional, porque nadie se compromete con una empresa donde no se siente parte. Y sentirse parte no es algo abstracto realmente, es algo que se construye con acciones muy concretas. Pues, por ejemplo, le podemos dar un kit de bienvenida que esté especialmente pensado para esa persona, o le podemos asignar un mentor desde el inicio, ¿no? O incluso invitarlo, ¿no? Que se sienta incluido en reuniones reales y no como un oyente pasivo. Estos son como pequeños gestitos, pero tienen un impacto enorme, ¿no? Pues imaginaros, por ejemplo, una persona que en su primera semana pues ya participa, ¿no? en una reunión clave, ¿no? Versus a otra que pasan 2 semanas y que sigue todavía escuchando sin contexto. Pues una se va a sentir que ya está dentro, que pertenece, y la otra se va a sentir como un visitante en la empresa. Entonces, fijaros esos matices. Aquí, ¿qué es lo que me diría yo? ¿Qué indicador me diría? Pues me diría la satisfacción emocional en el onboarding, ¿vale? Yo creo que ese sería bastante relevante. Entonces, aquí lo que tenéis que tener muy claro es que lo que no medimos no existe. Y si no existe, pues no lo puedo mejorar. Hay dos dimensiones más que también me gustaría comentar, y estas dos dimensiones en concreto están directamente relacionadas con el negocio. Una es la productividad rápida, ¿vale? Aquí la pregunta clave es muy sencilla. ¿Cuánto tarda una persona en aportar valor real? Productividad, ¿no? En muchas empresas, pues lo que pasa es que tardan demasiado, semanas o meses. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la persona aprende, pero no aplica. Así que aquí la solución es muy clara. Es dar una tarea desde el principio, darle una tarea entregable, real, ¿vale? La primera semana, que sea pequeñita, que sea concreta, que sea presentable, no simbólica. Y esto lo va a cambiar todo, porque ¿sabéis lo que va a pasar? Va a acelerar el aprendizaje, va a generar sensación de utilidad y va a reforzar la confianza. Por ejemplo, una persona que llega, ¿no? Y le pedimos que presente algo en su primera semana, pues esa persona ya se va a sentir parte. Y no por el tamaño del logro, sino por haber contribuido. Aquí, el indicador que os diría, por ejemplo, el KPI sería que midierais el tiempo hasta el primer entregable de esa persona, ¿no? Teniendo pues ese marco temporal de una semana. Y la última dimensión, que me parece también muy importante y que es el mecanismo que evita que todo lo anterior falle, es el feedback bidireccional, ¿vale? Porque si no escuchas, tú no sabes lo que está pasando. Y el error más común es esperar demasiado, ¿no? El de preguntar a los meses, o lo típico, cuando ya es tarde. Y aquí la clave es otra. La clave es generar un feedback temprano, que sea frecuente y que esté bien estructurado desde el inicio. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues venga, vamos a hacer check-in semanales en el primer mes, que vayan con pocas preguntitas, pero que sean claras, ¿no? 3, por ejemplo, son suficientes. Y que pueda estar incluso automatizado, que aquí es donde viene H-Rider con toda la artillería, porque todos estos procesos los podemos hacer dentro de la plataforma. Ahora veremos cositas, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues no es para medir felicidad, es para otra cosa, es para detectar bloqueos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros, este caso que es muy sencillo, cuando damos ejemplo yo creo que se ve mejor. Una persona que tiene una duda, ¿vale? Que no la expresa, una duda no expresada en la semana 2. Esa duda no expresada en la semana 2 se va a convertir en frustración en la semana 6 y en salida en el mes 4. Así que todo esto ocurre, ¿por qué? Porque por no preguntar a tiempo, por no hacer esos procesos, esas encuestas, esos seguimientos más exhaustivos. Por lo tanto, aquí, que lo quería yo, meterle un KPI, un NPS, que lo conocemos todos, el del mes 1 y el del mes 3, y funciona pues bastante mejor. Aquí como cierro yo os diría, si las 3 primeras dimensiones que yo he dicho al principio
explicaban un poco cómo se siente la persona, ¿vale? Estas dos últimas lo que explican es cuánto tarda en aportar valor y si realmente se queda. Perfecto, Patrick, muchísimas gracias por esos 5 puntos importantes, ¿no? que debemos considerar. Yo sigo desde mi roleplay, ¿no? Soy esa persona, pues que a lo mejor recién estoy aprendiendo, ¿no? Ya me has mostrado cómo se hace mal el onboarding o cómo se ignora, qué sucede si lo ignoro, qué sucede si lo hago bien también, ¿no? Pero luego ya viene esa pregunta como que muy curiosa que decimos ya, pero luego, ¿cómo lo hago efectivo? O sea, cómo yo resuelvo de una manera rápida y de manera clara, ¿no? O sea, como esos puntos importantes que debo tener. Entonces, Sí, cuéntanos un poquito por aquí. sí, yo creo que aquí, aparte de esas seis dimensiones que hemos tenido en cuenta, aquí hay tres pilares fundamentales, ¿vale? Aquí los pilares fundamentales yo te diría que son, por un lado, el sentido de pertenencia. Y estos pilares que es donde nos vamos a basar el proceso de onboarding, todo esto es sistemático, o sea, se puede sistematizar y se puede automatizar, ¿eh? En la plataforma, o sea, para que también lo tengamos un poquito en cuenta, que no se quede como algo abstracto en el aire. Entonces, el primer pilar sería, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Y aquí el objetivo es muy simple, que la persona sienta que importa desde el primer día. Y esto no ocurre solo, ¿eh? Esto se construye, como yo he dicho, le podemos dar un kit de bienvenida, que no sea genérico, asignarle un mentor desde la primera semana, una presentación real con el equipo, no darle un correíto, un PDF, darle una experiencia, ¿vale? Porque lo más común es que llega la persona y se le presenta a la empresa a través de un PDF corporativo y frío y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues una idea de encuesta para automatizar en Rider pues sería lanzar una encuesta de expectativas antes del día 1, que sería una encuesta de pre-boarding, por ejemplo. Otro de los pilares que me parece a mí fundamental, el feedback temprano, ¿vale? Que esto hemos comentado un poquito. O sea, este pilar que es el radar, ¿vale? Sin esto, todo lo demás es invisible. Entonces, ¿cuándo vamos a preguntar? Pues podremos preguntar en la semana 1, en el mes 1, en el mes 3, ¿vale? Y no para ver si están contentos, sino para detectar riesgo. Y aquí el gran error de siempre, que yo no paro de verlo, ahora cada vez menos, vamos reeducándonos en recursos humanos, pero era siempre esperar hasta la evaluación de desempeño a los 3 meses, a los 6 meses, y en ese momento muchas personas ya, es que ya están totalmente desconectadas o incluso ya están buscando fuera. O sea, agarro con una manita, con el otro ya estoy escuchando currículum en InfoJobs, ¿vale? Así que para evitar esto vamos a preguntar pronto. En HRider podemos generar flujos automáticos de encuestas por hito temporal, ¿no? De una semana, de un mes, el pulso de 3 meses. O sea, como he dicho, todos estos pilares los vamos a poder sistematizar y automatizar dentro de plataformas. El último pilar, que yo considero muy importante, es un seguimiento estructurado, ¿vale? Y aquí es donde el onboarding deja de ser algo informal y se convierte en un proceso gestionable. Aquí los elementos clave es instaurar un plan de feedback de 30, 60 y 90 días, ¿vale? Donde haya autoevaluación en el mes 1 y en el mes 3, que haya evaluación de manager también, ¿no? Y esto le va a dar mucha visibilidad a los recursos humanos en tiempo real de cómo se está sucediendo aquí el onboarding. Aquí, uno de los mayores problemas que vemos, ¿no? Que el onboarding, bueno, esto es que es verdad, ¿eh? Es que uno de los mayores problemas que yo veo es el entendimiento. El onboarding se abandona después de la primera semana. O sea, en mi empresa, en recursos humanos, estoy diciendo, nos creemos que tras la primera semana, bueno, pues la persona ya está incorporada, que ya va a ir rodando, que ya va todo encaminado. Cuando eso no es así. No es así. El onboarding dura unos 3 meses hasta que todo esto se consigue y si le ponemos atención y mimo, ¿ok? Imaginaros de lo que nosotros creemos que a la realidad, y por eso hemos hecho este webinar, porque el impacto, si entendemos bien un proceso de onboarding a la par que uno de onboarding, pues nos va a cambiar la realidad de nuestra empresa. En HRider, pues yo diría que podríamos realizar un seguimiento, ¿no? de la evolución del empleado, como vamos a mandar todas esas encuestas, y me gusta mucho porque podemos generar un informe histórico, ¿no? Como es el evolutivo de esa persona. Entonces, ese informe nos va a venir genial cuando nos juntemos con la persona incorporada, ¿no? Pues para esa reunión de seguimiento, ¿no? Y ir viendo cómo va. Así que, por ponerle ahí un cierre, yo os diría, si las 5 dimensiones que os había comentado antes, definen el qué, estos 3 pilares que acabamos de ver aseguran el cómo, ¿ok? Y cuando conectamos ambos, pues el onboarding deja de ser como un trámite y se convierte en una palanca real de negocio. Correcto. Y eso es muy importante saber, ¿no? Que cómo manejar el onboarding y cómo hacerlo efectivo, sobre todo. O sea, que es un poquito más complicado. Entiendo que el onboarding también es como más efectivo cuando la persona está trabajando de manera presencial. Pero ¿qué Claro. sucede con las personas que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, de manera remota, ¿no?
¿Cómo tendríamos que manejar el onboarding en ese caso o en las personas que trabajan de manera híbrida? Mm. Cuéntanos un poquito aquí, Patri. Sí, yo te agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta porque yo le quería poner especial un foco de atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos creemos, bueno, os voy a enseñar cositas que creo que os va a gustar mucho. Yo lo que veo es que el onboarding remoto implica un riesgo muy grande, que es el riesgo silencioso, ¿vale? Mira, os voy a poner un poco de situación. Imaginad el primer día de alguien en remoto, ¿ok? Todo funciona. Le damos los portátiles, le damos el acceso, le damos el calendario, pero aquí hay algo que no vemos. La persona no sabe a quién preguntar, no quiere interrumpir, no quiere parecer inseguro, ¿vale? Y entonces ocurre lo más peligroso, pues se calla. En el presencial esto sí se compensa, ¿no? Porque tú te vas a encontrar al compañero, a la mirada, a los pasillos, las conversaciones, pero en el remoto eso directamente desaparece radical, ¿no? Y aparece el silencio. Y el riesgo es este, confundir silencio con adaptación. Y no lo es, no es lo mismo. Mira, os voy a comentar un caso que yo veo muy frecuentemente, típico. Una persona que se incorpora, full remoto, pasa su primera semana, todo parece correcto, tiene buen rendimiento, cero alerta, ¿vale? 3 semanas después, el rendimiento ya vemos que sí, pero ya no es tan bueno. La persona se siente además perdida y cuando le preguntamos nos termina confesando que no se sentía integrada y que preguntaba poco cuando tenía dudas porque pensaba que preguntar mucho, bueno, pues era molestar. ¿Veis lo que ocurría? O sea, esa persona no disponía de un espacio seguro ni de indicaciones claras. El problema aquí no es tecnológico, es la falta de diseño en la experiencia de onboarding en remoto, ¿vale? Por eso funcionan muy bien estas dos cosas. Una, que instauremos videollamadas diarias durante la primera semana. Esto no es control, esto es contención, ¿vale? Y check-ins emocionales semanales, que lo que van a hacer realmente es sustituir la conversación informal que hemos perdido porque no estamos en presencial, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis, que os quedéis con esto. En remoto, si no preguntas, no sabes. Sin embargo, con una estructura y escucha activa, reducen la incertidumbre, aumentan la confianza y aceleran la integración real, no solamente la operativa. Mira, os voy a enseñar un trabajo que hicimos en HRider, ¿vale? Vamos a ver ciertas cositas de casos de reales, ¿no? Aquí está una empresa de servicios 100% en remoto. Esto es un caso real con el que yo trabajé, ¿vale? El onboarding pues parecía funcionar muy bien. Las personas se incorporaban, entregaban su trabajo y cumplían con los objetivos iniciales sin problema. Y además nadie se quejaba, ¿vale? Y desde recursos humanos, pues todo el mundo diciendo, oye, estupendo, aquí está todo va bien, ¿vale? Hasta que alguien hace la pregunta incómoda. Oye, ¿y si esto no es realmente lo que está pasando? Es decir, que no sepamos no significa que está bien. Así que lo que hicieron fue comprobarlo. Decidieron hacer algo muy sencillo, nada complejo, ¿vale? Lanzaron una encuesta semanal en el primer mes, con solo 3 preguntas sobre integración y conexión, apoyo y seguridad para pedir ayuda y claridad en lo que es el onboarding. Bien, los resultados que obtienen cambian completamente la percepción, porque empiezan a aparecer patrones. Aparecieron patrones como me siento bastante solo trabajando aquí, tengo dudas, pero no sé si es un buen momento para preguntar, no quiero molestar a mi manager. Y lo más impactante, ninguna de estas cosas había salido antes, no en reuniones, no en one-to-one, no en ningún canal formal. ¿Sabéis por qué? Porque en remoto el silencio no significa bienestar, muchas veces significa incomodidad, todo lo contrario. Y aquí es donde ocurre el giro importante. Gracias a esa información, mediante las encuestas, las empresas empiezan a actuar, ¿no? Esta empresa. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue el giro? Pues empezaron a introducir los check-ins más frecuentemente, ¿no? Normalizaron en hacer esas preguntas. No pasa nada. Yo te pregunto a ti qué tal va y tú tienes libertad de preguntarme de vuelta. Formaron a los managers en acompañamiento en remoto, que muchas veces a los pobres managers se les da, por supuesto, que tienen que saber de todo, pero nadie les facilita esas habilidades. Remoto hace X no existía y ahora está instaurado en todos los países, ¿no? Pero estos managers no son formados, entonces un poquito de ayuda también con el papelón que a veces les toca lidiar. Y además hay maneras de crear espacios seguros, ¿no? Donde las personas que están en remoto pues puedan expresar sus dudas. Entonces, una vez instaurado esto, los cambios fueron muy rápidos.
La gente empezó a hacer más preguntas, lo cual es muy buena señal, más interacciones, más conexión de equipo, pero sobre todo pasó algo crítico. Y es que empezaron a detectarse el riesgo de salida antes de que ocurra, ¿vale? O sea, detectar el riesgo de salida antes, no de cuando ya la persona nos está diciendo adiós, me voy. Así que personas que en otro escenario se hubieran ido en silencio, ahora estaban siendo escuchadas a tiempo. Por lo tanto, para mí el aprendizaje clave aquí es que el problema no es la experiencia, es la falta de visibilidad sobre la experiencia de onboarding. Y si hacemos estos cambios, el beneficio va a ser muy claro, porque cuando introduce una escucha temprana en el onboarding, vas a detectar problemas invisibles, vas a actuar antes de perder el talento, vas a reducir la retención temprana y además conviertes el onboarding en una herramienta de prevención, no de reacción, que es muy diferente. ¿Sí? Casos que voy a enseñar un par de cositas. Casos que hemos hecho de onboarding en HRider. HRider, bueno, te da un informe súper chulo, las encuestas son muy fáciles de lanzar, pero es que además tenemos una sección que es el lab. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo aquí en pantalla, en nuestro laboratorio, para los que no sepáis lo que es HRider Lab, ¿vale? HRider Lab es el módulo de People Analytics de HRider, que permite explorar, filtrar, comparar datos de evaluaciones para generar informes personalizados y así pues podremos detectar patrones claves del talento, vamos a poder anticipar riesgos como la rotación, como la baja implicación o necesidades de desarrollo, ¿vale? Un montón de cosas que se pueden hacer en el lab. En este caso en concreto del onboarding remoto, ¿vale? Pues lo que hicimos fue utilizar HRider y el Lab para analizar las encuestas semanales de incorporación, las que os estaba diciendo antes, para ver si había fricción en la integración, si había problema en la adaptación cultural y también a través del Lab lo bueno es que nosotros podemos segmentar, ¿sabéis? Podemos mirar los resultados poniendo un foco en el área, en managers, en ubicación, en antigüedad y podemos ir comparando cohortes de los nuevos ingresos, ¿no? Para detectar dónde el proceso funciona mejor o peor. O sea, es que, escucha lo que yo estoy diciendo. Recursos humanos de esta manera puede estar todo el rato rediseñando si hace falta el onboarding, pero basándose en objetivos, en datos objetivos y crear acciones preventivas para mejorar la experiencia, mejorar el engagement, mejorar la retención desde el inicio. ¿Vale? En las gráficas que estáis viendo en pantalla, aquí lo que vemos, pongo un poquito en contexto, habíamos tenido cuatro incorporaciones nuevas, ¿vale? Había 4 procesos de onboarding abiertos, 2 personas que se habían incorporado al departamento de People y otras 2 que se habían incorporado al departamento de Comercial. Bien, pues estuvimos midiendo en 3 dimensiones, ¿no? Con esos indicadores, lo que os he explicado antes, ¿no? Muy basado, o sea, lo que yo he explicado es lo que utilizo en la realidad y que está funcionando muy, muy bien. ¿Y qué es lo que vimos, no? Pues que la gente de People, pues que había puntuado bastante por debajo de lo esperado en indicadores como conexión, integración, seguridad para pedir ayuda. Los de comercial, sin embargo, habían puntuado bien esos indicadores, ¿vale? Y destacaban en otros como claridad, como mejora de la experiencia del onboarding. Es decir, estas diferencias evidencian que la incorporación de talento remoto puede vivirse de forma muy distinta según el contexto de cada equipo. ¿Ok? Con los datos objetivos que obtuvimos, pues pudimos generar KPIs que nos permitieran profundizar en la causa. Es decir, primero genero el dato objetivo, que aquí es donde viene HRider, de aquí es donde viene el Lab, y aquí es donde hacemos lo invisible visible y lo intangible tangible. Pero es que luego, como sabemos cuáles son los KPIs, que ahora hablaremos de ellos, que tienen mayor impacto en el onboarding, pues los estuvimos aplicando y cuando utilizamos el MES, que es el Manager Effectiveness Score, ¿vale? La efectividad traducido es saber, vamos a medir el impacto del manager en la experiencia de incorporación de la persona durante el onboarding, ¿vale? Pues este KPI nos permitió identificar que la diferencia que había entre departamentos y que estaba relacionada con una brecha en la efectividad que tenían los managers durante el proceso de acogida. O sea que al final lo que hicimos fue encontrar la aguja en el pajar y nos dimos cuenta de que venía, gracias a tener los datos y a utilizar los KPIs, de que venía por el tema del manager de recursos humanos de People, pues que hubo que dar una formación, etcétera, etcétera, y a día de hoy, gracias a Dios, esos datos de onboarding han mejorado muchísimo en ese departamento, ¿no? Entonces, yo quiero que sepáis que gracias a HRider y al alcance que tiene su lab, ¿no? El seguimiento del proceso de onboarding se convierte realmente en el pilar 3 que yo decía, un proceso estructurado y continuo, ¿no? Que nos va a permitir detectar desviaciones, anticipar riesgos, reforzar el papel clave de los managers como pieza clave, ¿vale?
y que podamos convertir un onboarding que sea realmente efectivo, que sea consistente y que esté alineado con la cultura de la organización. Gracias, Patri, por mostrarnos el app, que en realidad muchos de Mm, nuestros clientes están encantados con esta sí, parte. Y no hay igual. cliente que no salga de una sesión del app preguntando más y quedándose con esa tarea de qué gráficos más puedo generar aquí, qué insight puedo tener. O sea, todo el mundo. Me Creo que no encanta. hay ninguna sesión del app donde alguien se vaya con esa espinita de no me quedó claro. Entonces, así como nos has comentado de ese indicador MEST, ¿nos podrías decir también qué otro tipo de indicadores podemos utilizar durante el onboarding? Claro, mira, basándonos en las 5 dimensiones, ¿vale? Clave que os he comentado antes. Vamos a poder destacar, yo te diría, 3 indicadores claves, ¿vale? Que me parece que podemos utilizar de una manera transversal en toda la organización. El primero sería el OES, ¿vale? Que es el Onboarding Experience Score. Este indicador está muy vinculado a la dimensión de experiencia, claridad e integración y lo que hace es el promedio de todas las respuestas de satisfacción. Aquí por encima de 4,5 el proceso funciona bien. Por debajo de 4 tienes un problema estructural que hay que resolver, ¿vale? Y esto no es una opinión mía, esto es un dato. Un buen onboarding experience score no es estar contento, ¿vale? Es que se genere más engagement desde el principio, menor curva de adaptación y mayor probabilidad de permanencia. O sea, para que os quedéis un poquito con la idea. El OES, el Onboarding Experience Score, lo voy a decir un poquito más de las siglas para que sea un poquito más rápido, ¿vale? Aquí lo que te va a decir es cómo se siente la persona. El MES, el Manager Effectiveness Score, va directamente vinculado con la dimensión de liderazgo y aquí lo que se mide es la calidad del acompañamiento del manager durante la incorporación, ¿vale? Y además, en todos los proyectos que vemos de onboarding, este es el indicador que más va a cambiar entre departamentos. Por encima de 4 puntos, contamos con un buen líder. Alerta si el indicador se mueve entre 3,5 y 4 puntos. Y por debajo de 3,5 puntos tenemos que atender urgentemente, ¿vale? Aquí, los managers que puntúan alto en el mes, pues, ¿qué es lo que hacen? Esos managers tienen conversaciones frecuentes, no solo operativas, explican el contexto, no solo las tareas, ¿vale? Generan seguridad para que puedan preguntar la gente y hacer un seguimiento real, no solamente de control. Sin embargo, aquellos otros managers que han puntuado bajo en el mes, pues si te das cuenta, pones la lupa, te das cuenta que están delegando el onboarding al proceso, que solo intervienen cuando hay problemas y que asumen que si no se dice nada, pues todo va bien, ¿ok? Y el último indicador que yo diría sería el Early Attrition Risk Index, que aquí esto está totalmente vinculado con la dimensión al riesgo, porque lo que estamos calculando es el porcentaje de personas que han puntuado muy bajo cuando le hacemos la pregunta del riesgo de salida. Es decir, vamos a medir quién podría irse pronto. Aquí por debajo del 10% estamos bien. Entre el 10 y el 20, vigilancia. Y por encima del 20% necesitamos actuar de forma urgente, ¿vale? Así que, por hacer un poquito un resumen final de estos 3 indicadores, el OES te va a decir cómo se siente la persona. El MES te va a decir quién está influyendo en esa experiencia. Y el EARI te va a decir qué puede pasar si no actúas. Bien, gracias, Patri. En verdad, por ejemplo, si yo fuera una persona que no sé por dónde empezar con todo lo que me has dicho, yo empezaría mañana mismo, te juro. Entonces, aquí cuéntanos un poquito qué es lo que nos llevamos de toda la parte de los boarding, ¿no? Como haciendo un resumen de los puntos que has tratado. Sí, yo sé que es mucha información en poquito tiempo, pero si yo os dejara con los 6 bullet points, los 6 puntos que sí o sí tenéis que recordar, que os van a traer más valor, os diría esto. El primero, que el onboarding empieza antes del primer día, ¿vale? El preboarding debe de ser activo para que la persona llegue y esté orientada, esté acompañada y que no se sienta perdida. El segundo punto que quiero que llevéis a casa es que necesitamos 5 objetivos que sean medibles, no intuitivos. O sea, cultura, rol, emoción, productividad y feedback. ¿Ok? Cada uno de ellos debe tener su KPI, ¿vale? Porque lo que no se pide, pues no se puede mejorar. Tercer punto que tendríais que llevaros a casa, los pilares. 3 pilares que conviene automatizar: pertenencia, feedback temprano y el seguimiento continuo. Y así garantizamos, ¿no?, la consistencia del trabajo de recursos humanos sin añadirle más carga. El cuarto punto, el trabajo en remoto, ¿vale? El trabajo en remoto exige más estructura, no menos. Que no se hable no significa que todo vaya bien. Quinto punto, las encuestas del primer mes. Ese va a ser vuestro radar de riesgo, ¿vale? Utilizar indicadores como el Early Attrition Risk o el MES. Todos estos indicadores van a permitir anticipar, ¿vale?, quién podría marcharse antes de que ocurra. Y el último,
Llevar el sexto, llevar datos al comité de dirección que transformen la conversación. Aprender a hacer correlación entre el manager score y la retención, ¿no? En el ahorro por retención, el ROI. O sea, todas estas vinculaciones van a poner a recursos humanos en una posición que va a ser estratégica dentro de la organización. Además, para mí hay una frase que lo resume todo muy fácil. Digo, las personas no recuerdan todos los proyectos en los que trabajaron, pero sí recuerdan exactamente cómo entraron y cómo se fueron. Y hablando de cómo se fueron, mira por dónde. Pues esto me da pie a mí pues para poner el foco en el siguiente proceso crucial de este webinar, que es el offboarding. Y aquí Katia es una experta absoluta. Entonces, Katia, por fin, a mí me gustaría que compartieras con nosotros experiencia y que nos ponga al día y que nos dé un montón de tips a ver cómo podemos hacer este gran desconocido un gran aliado. Gracias, Patri. Bueno, me tocó como la parte más fría, ¿no? Un poquito es ese proceso que lo tenemos así como muy administrativo y que qué hacemos con ello, porque muchas veces el offboarding pues genera una fricción y queremos que se vaya, pues que el proceso sea un poco más rápido y que la persona se decide va a ir, pues tenga que ir más rápido, ¿no? Y, y es que en realidad es empezar por algo incómodo, ¿no? Porque la mayoría de empresas, cuando alguien se va, es como si dejara de importar, Mm, ¿cierto? Suena un poquito feo. ¿Por qué? Porque le desactivas el usuario que tenga, el correo corporativo, recoges el portátil, se hace la última reunión como de entrega de información y ya está, caso cerrado, ¿no? Pero hay una pregunta que casi nadie se hace, ¿no? ¿Y qué nos estamos perdiendo de ese momento? ¿No? Porque justo ahí es donde hay más verdad. Entonces, em, aquí no les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si cada salida del empleado se convirtiera en una fuente de aprendizaje estratégico? ¿No? Entonces, eso va como para los que todavía no estamos haciendo a lo mejor un proceso de offboarding. Bueno, porque normalmente no lo vemos así. O sea, vemos la salida como un cierre, como un proceso administrativo más. Alguien se va, el proceso se termina y ya está, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de dos empresas, en una donde a lo mejor hay mucha retención y en otra que hay poca retención. A lo mejor en la primera empresa sí podemos detectar pues cuáles son esos patrones que se repiten y por qué se va la gente. Y en la segunda, donde no hay mucha rotación, a lo mejor las personas se van cada 4 años o cada 5 años y me dirán, pero ¿es necesario medir ahí el offboarding? O sea, establecer un proceso claro. Sí, sí es necesario también para conocer esas salidas, pero sobre todo para conocer qué los motivó a quedarse, ¿no? ¿Qué claro. hacemos bien ahora? Entonces, la salida no lo veamos como si fuera un final, es un proceso final, sino es una información valiosa, ¿no? Como decíamos en estos dos casos. Desde luego. Exacto. Aquí tenemos un poquito de datos, ¿no? Porque sin datos, sin lo que se dice, pues a lo mejor queda todo... Sí, claro, es lo que me estás contando tú, Katia. Entonces, pero la realidad, como decimos, es otra, ¿sí? El 87% de las organizaciones pues no analiza bien el onboarding de forma estructurada. Y esto no es porque falten datos, es porque falta el uso de los datos, ¿sí? Y eso genera un impacto. Por ejemplo, pierde señales sobre cultura, sobre liderazgo, sobre las causas reales de la rotación, ¿sí? Y al final ocurre algo muy peligroso que no nos damos cuenta, que es que tomas las decisiones en base a la intuición que tenemos de recursos humanos y no llegamos casi nunca a entender por qué se va, pero realmente, ¿no? Sino siempre es como un proceso de, me dijo que se iba porque tuvo una mejor oportunidad laboral, pero a lo mejor el motivo real es otro. El motivo formal puede ser el que me diga, pero el real va a ser otro, ¿no? Claro. Y entonces, ¿tú cuál dirías, Katia, que son los errores comunes que cometemos todos cuando estamos haciendo un proceso de offboarding? Bien, uno de los errores más comunes es que se hace, se ejecuta, pero no se analiza. ¿Qué pasa? Que puede ser que recursos humanos haga las entrevistas de salida, ¿sí? Pero no usa esa información. Recoge los datos, pero no va a transformar los datos como tal, ¿no? Sigue un checklist y todo, pero no hay un seguimiento y tampoco, cuando el momento que cierra el proceso, no tiene un aprendizaje como tal. Entonces, cierra el proceso, sí, pero no cierra el problema. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Hacer todo lo que protocolarmente se dice que se tiene que hacer, pero en Mm, realidad no termino el ciclo, solamente recopilo información, nada más. claro. ¿Sí? Y respecto a los insights clave, ¿qué me cuentas?
Bueno, y aquí un poquito, esa frase me gustó y la quise poner porque lo que les decía último, ¿no? La salida va a explicar muchos problemas que yo a lo mejor no estoy visibilizando, como por ejemplo los motivos reales, ¿no? Ante los motivos formales, por así decirlo, porque Mm. muchas veces los equipos funcionan aparentemente bien, todo está súper bien, es el país de las maravillas, ¿no? Pero internamente hay fricciones, hay desgaste, hay temas de liderazgo que no salen en el día a día, pero justo cuando la persona se va, es cuando es más honesta. Y como ya no tiene nada que perder porque ya se va, pues te va a decir todo, te va a contar todo lo que tú quieras saber. Claro. Entonces, aquí hablando un poquito de en qué impactaría el offboarding, pues tiene un impacto directo en el negocio, ¿sí? Mm. Y es porque perdemos conocimiento crítico, ¿sí? Que casi la mitad no queda documentado. Y esto es porque la persona que se va, no se está yendo solamente una persona, sino se está yendo información con esa persona. ¿Sí? Lo que esa persona sabe hacer en la empresa, sabe hacer de su puesto de trabajo. Entonces, si nosotros no capturamos de manera efectiva ese conocimiento que se está yendo, perdemos información. Luego también las salidas que no se entienden, lo que decíamos una vez más, ¿no? Que yo te puedo decir que me voy por un motivo, pero el real es otro, ¿no? Mm. Entonces no tengo la causa clara. Luego Mm. también vemos que cada salida cuesta mucho dinero, y era lo que decía Patria al inicio, ¿no? Que incluso entre el 30 y 150 Una el barbaridad. salario anual por cada salida. Entonces Mm. es demasiado que a lo mejor no estamos, si luego nos ponemos a medir el ROI y toda la empresa, pues caemos en algo que decimos no había considerado este punto, ¿no? Mm. Entonces, y algo más peligroso de todo creo que es el daño a la marca empleadora. Y esto es porque la persona que se va, bueno, con una buena experiencia y todo, será como un embajador, ¿cierto? Porque te va a recomendar con otras personas y todo. Pero la persona que se va con una mala experiencia, ¿sí? No solamente se lleva ese concepto mm, hacia dentro de él, ¿no? Sino se lleva ese concepto hacia afuera. Entonces, imagínate, hablábamos hace un momento de los reviews. ¿Qué tanto, no? Y ahí tú me comentabas un poquito, qué tanto era combatir un review malo, Mm. ¿sí? Y que necesitamos como aproximadamente 15 reviews buenos para Claro, desaparecer ese review solapar el malo. efecto de un review malo. O sea, ese es el impacto Exacto, negativo que tiene. Entonces, exacto. una persona que Entonces salga es, de la empresa de esa manera, como tú estabas diciendo, Katia, y no salga en buenos términos, pues para la imagen del empleador, pues es claro. Y bastante eso también si no hablamos de temas legales, ¿no? Porque si luego ya. hablamos de temas Mm. legales, pues ya se pone un poquito más gordo el problema. Desde luego. Pero bueno, no es Sí. todo negativo, ¿no? Sí, bueno, no todo es negativo. Hay un punto interesante porque la relación no termina cuando alguien se va, ¿sí? De hecho, hay muchas personas que hacen muy buena salida, ¿no? Y van a seguir conectadas con la empresa y eso abre algo muy grande porque los antiguos empleados pueden volver, ¿no? O Mm. recomendar el talento. Por ejemplo, a lo mejor pues, imagínate, una compañera mía quiere postular, una amiga, una compi amiga quiere postular a H-Rider y me dice, ¿y qué tal? Porque he visto una convocatoria. Y claro, yo de mi experiencia le voy a contar todo, ¿no? Entonces, va a decir, ah, no, es que yo me postulo ya mismo, ¿no? Es más, ¿no quieren otra persona más para postular? Y claro que le voy a decir que sí. Mm. Entonces, pero si la salida no está bien gestionada, ¿no? Eso rompe la relación. Entonces, Claro. de cierta manera se transforma. Por eso que decíamos aquí en este punto que el offboarding no termina la relación, sino la transforma, ¿no? Como una Mm. relación amorosa. Pues pasas Efectivamente. así un nivel, ¿no? Si las cosas quedan claras, pues queda bien. Y se convierte, y si hacemos un onboarding bien hecho, entonces dices aquí que se convierte en una ventaja competitiva, ¿no? Cuéntanos. Exacto. Y es porque si haces bien el onboarding, como decíamos, que normalmente ahora es un trámite, lo que lo vemos así como si fuera un trámite, va a ser una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque empiezas a entender por qué la gente se va, porque vas a encontrar patrones en equipos, en manager, vas a dejar de perder conocimiento crítico también, ¿no? Mm. Pero lo más importante es que empiezas a tomar mejores decisiones, ¿no? Desde recursos humanos. Claro, Porque ya no decides desde la intuición, sino ya decides de datos. O sea, claro. ya no es Katia de Recursos Humanos pensando que la gente se va por el salario, porque a lo mejor no necesariamente es el salario, Mm. sino a lo mejor es algo más interno, ¿no? Mm. Y cuando tú vas a llegar a ese punto, la pregunta ya no es si el offboarding importa, la pregunta es cómo lo conviertes en un sistema, ¿no? Mm. Porque si lo haces bien, no solo gestionas la salida, sino vas a gestionar de manera inteligente y gestionas de manera
ya con estrategia, ¿no? Para la organización. efectivamente. ¿Y cómo se aterriza todo esto? O sea, ¿existe algún modelo no estratégico que nos pudieras recomendar, Katia? Sí, justo, hablando un poquito de cómo llevar esto a la acción, ¿no? Y ya poner algo más, más claro en los pasos, ¿no? Tenemos como 5 pasos que nos va a ayudar. Aquí hemos elaborado, así como Patrick les ha dado en el onboarding, pues también vamos a hacer en el offboarding antes, ¿no? El paso uno sería antes de la salida, ¿sí? Mm, Que es el offboarding. Bueno, primero, antes que la persona se vaya, es muy importante tener todo preparado, ¿no? No es que en último momento me voy a poner a preparar, pues, la encuesta, ver qué necesita, qué datos está dejando. No, o sea, esto tiene que ser, incluso podríamos tenerlo ya hecho. Por ejemplo, en HRIR se puede crear las encuestas y dejarlas listas y saber que cuando alguien se va y me notifican de una salida, pues mm, enviársela, ¿no? Para hacer la entrevista de salida. Entonces, aquí lo que hacemos es identificar qué tan crítico es el puesto y su impacto que va a tener. ¿Por qué es importante saber qué tan crítico es? Porque es distinto una persona, por ejemplo, que es a lo mejor tengo 3 asistentes de contabilidad y que se vaya uno de ellos. O a lo mejor el jefe de administración o el jefe de contabilidad. O sea, la criticidad cambia en esos puestos, ¿no? Entonces, desde ese punto, también tenemos que preparar un plan de transferencia de conocimiento, qué es lo que hace esa persona al día de hoy y en qué aspectos está involucrado con otros equipos o con los puestos de su misma área, ¿no? Entonces hay que transferir ese conocimiento. Vamos a preparar una entrevista de salida estructurada, no improvisada, como era lo que decíamos, que la podíamos tener preparada en HRider, mm, ¿no? Y definir quiénes van a participar en ese proceso de salida, si es el manager, si es el equipo, si es recursos humanos y otros si hiciera falta, ¿no? Y aquí el objetivo va a ser muy claro, es tener un plan organizado y saber qué conocimiento no se puede perder y no se nos puede escapar de las manos, ¿sí? Hasta este punto, recursos humanos es como, de cierta manera, tiene un rol importante, pero aquí viene lo más importante, el momento de la salida. Y yo creo que aquí ya somos claves, ¿no? Porque llega el momento de la salida, como decíamos, que no es un trámite, mm, pero el foco está en escuchar a la persona. ¿Y por qué? Porque Recursos Humanos puede hacer una entrevista con la persona que se va y a veces no necesariamente tiene que ser la entrevista con el manager, porque a lo mejor el manager, pues de cierta manera, ha tenido una fricción o algo, entonces hace que esa entrevista no sea aprovechada al máximo. ¿Y qué buscamos aquí? Pues conocer el motivo real de salida, no la formal, no la que nos presentó al momento que nos dio la carta de renuncia, sino por qué en realidad se está yendo. Y cómo ha sido su experiencia con el liderazgo también, ¿no? Entonces todo eso nos va a contar cómo ha vivido la cultura, el día a día y también aspectos como condiciones o fricciones que tuvo en el trabajo, ¿sí? mm, Además, se pueden medir experiencias, pues global de salida, ¿no? El NPS, que sabemos que en HRIO también lo podemos medir, mm, pero lo más importante aquí es crear un entorno de confianza, ¿no? Para que la persona pueda hablar contigo, ¿sí? Y con sinceridad sobre todo, y no respuestas correctas que yo espero escuchar, ¿no? Entonces, hablábamos de la transferencia de conocimientos, ese es otro paso, ¿sí? Aquí el tercer paso es asegurarnos de que todos los conocimientos no se pierdan, porque la persona se va y se lleva los conocimientos. Aquí asegurarnos que deje su trabajo bien traspasado, documentado, hacer sesiones estructuradas, grabar las tareas si es necesario y validar con el manager que todo haya sido transferido. ¿Por qué? Es importante saber que no basta con documentar toda la lista, sino que hay que asegurar que ese conocimiento se quede realmente usable, ¿no? Para el equipo. Entonces, em, aquí vamos a pasar un poquito más a la otra diapositiva y tenemos el análisis. Gracias, Patrick. Entonces, aquí, este es un punto que casi no hacemos muy bien, ¿sí? Es como... no vamos a ir caso por caso, porque eso es imposible, ¿sí? Pero detrás de cada historia se va a repetir un patrón, ¿sí? Entonces, ¿por qué las salidas nos dicen mucho, ¿no? Es distinto una salida cada cierto tiempo, cada un año o 2 años, pero 20, ¿no? Ahí tú vas a ir descubriendo y armando, como dices, el hilo de la historia, ¿sí? mm, Entonces, aquí vas a empezar a ver cosas claras. Por ejemplo, equipos con más rotación, manager con más salidas, funciones inestables, ¿no? Entonces, la palabra clave sería los hotspots. ¿Qué son los hotspots? Son las zonas donde está pasando cositas y no nos damos cuenta. Y no es ujú, casualidad, sino va a ser una señal, ¿no? Y aquí el objetivo no es describir qué es lo que está pasando, sino entender dónde está el problema, ¿sí?
Y luego, por último, es la acción. Y ahora viene la parte donde las empresas maduras, ¿sí? Se diferencian a las que no, ¿no? Es la acción, porque las empresas maduras accionan y las empresas que todavía no están completamente maduras, pues dejan eso como un protocolo más. Entonces, puedes tener todos los insights del mundo, pero si no haces nada, no va a cambiar nada, ¿sí? Por eso, cada hallazgo que encuentres, tienes que hacer tres cosas: una acción, un responsable y un tiempo. Y aquí está la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque si tardas meses en actuar, el problema va a seguir creciendo, ¿sí? Y al final de todo, pues no es lo que, no es lo que vas a descubrir, sino es lo que no cambias, ¿sí? En lo que descubres. Y por último, hablamos de manera transversal ya lo esencial, ¿no? Que es la experiencia humana, ese cierre. No olvidemos que las que se van son personas y cada salida pues es un momento emocional porque es como si fuera una relación amorosa, ¿no? Cuando tú terminas con el novio o la pareja, ¿no? O la novia o lo que sea, em, pues hay un momento sensible. Entonces ese momento se va a recordar siempre, ¿no? Entonces hay algo que atraviesa el proceso por aquí, es el reconocimiento, la escucha y el ser humano, ¿sí? Y Así nada es. más, eso es toda Me esta parece, partecita que quería me mostrarles. parece, Katia, te digo yo a ti que la mayoría de la gente no sabían estos pasos porque de verdad que los boarding es el proyecto, el proceso que nunca llega o con un papelito de última hora. Yo creo que esto que nos estás enseñando es súper enriquecedor y entiendo que el proceso de offboarding también llevará implícito pues sus indicadores principales, ¿no? Sus KPIs principales. ¿Algunos que nos pudiera comentar, poner el foco de atención? Sí, bueno, y hablábamos hace un momento de las empresas maduras, ¿no? ¿Qué Sí, diferencia de una con otra? Es que las empresas maduras accionan, ¿sí? No mm, solamente recopilan datos. mm, Entonces aquí nos vamos a ir a, sobre todo esto, ¿no? A conocer esos datos que tenemos que podemos cruzar, esos KPIs que podemos cruzar. mm, Entonces, vamos a hablar un poquito de la experiencia del empleado. Cuando alguien se va, sabemos que no se va solamente una persona, sino se va una historia. Entonces, esta persona va a contar hacia afuera cómo es trabajar aquí, cómo se sintió, cómo terminó todo. Y aquí también tenemos como medición el NPS, por ejemplo, que es la reputación al momento de salir. Y también podemos medir la calidad de la experiencia. ¿Sí? Y aquí les he dejado como los rangos de indicadores porque siempre, y me ha pasado que en muchas reuniones con clientes me decían, Katia, pero ¿cuándo el NPS es positivo o cuándo el NPS es negativo o es neutro? Pues aquí tenemos indicadores clarísimos que luego le compartiremos también a ustedes para que puedan ver, ¿no?, las mediciones exactas que tendremos mm, como resultado de ese KPI. Entonces, en esos dos puntos, lo que queremos recordarles es como que al final la salida se va a definir en una narrativa que te marca como un empleador, ¿no? Como una compañía empleadora correcta y muy bien que todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Pero sabemos que tú no lo vas a controlar, ¿sí? Sí, lo no, controlan las personas que se van. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la experiencia del empleado. Ahora no, tenemos otro punto más, que es los motivos reales de salida que hablábamos hace un momento también. ¿Por qué se va realmente la gente? Porque lo que dicen no siempre es lo que pasa, ¿no? Me voy por una oportunidad mejor, pero muchas veces detrás hay otra historia y aquí aparece el problema real, el mismatch, ¿sí? Es lo que se dice, por qué se va y lo que realmente es, ¿no? Y luego también tenemos otro tema que es la repetición, ¿sí? Y ahí teníamos la repetición de los patrones. Si una razón se repite, ya no es un caso aislado, ¿no? Es un efectivamente. patrón, ¿sí? Y el patrón es algo que está fallando dentro del departamento o dentro de, a lo mejor, también de la organización, ¿sí? Entonces hay que revisar esos puntos también. Luego tenemos el tema del liderazgo, ¿no? ¿Dónde está lo que impacta al manager? ¿Dónde está el problema? Porque la rotación a lo mejor no es aleatoria, se centra, se centra en equipos, se centra en el manager, ¿no? Hay líderes Sí, que retienen talento, como hay otros que pierden constantemente el talento. Y eso se ve en datos, por ejemplo. Cuando analizas el equipo, empiezas a ver algo claro y no es la empresa. En general, es el liderazgo. Y ahí está la clave. No estás perdiendo personas, la estás perdiendo cómo se lidera a esas personas. Y ahí mides dos, el impacto del liderazgo y la rotación del equipo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos
el paso de conocimiento que se pierde. Y hablábamos hace un momento del conocimiento, ¿no? Que es algo aún más invisible y que muchas veces no recaemos en este punto. Lo que se va con esa persona. No es solamente el talento, sino también es el conocimiento, ¿no? Todo lo que se sabe, todo lo que no está documentado, todo lo que nadie ve, ¿no? Aquí hay un error común. Ya lo transferimos. Pero si no se estructura, no pasa, ¿no? Se queda ahí, en el que ya lo hicimos, ya la persona que se queda en ese puesto sabe todo lo que tiene que hacer. Pero al final no hemos validado esa información y no hemos validado sobre todo que sea el paso correcto, que la transferencia se haya hecho de manera correcta. Entonces, esto puede ser, cuando ya nos demos cuenta, puede ser muy tarde, ¿sí? Porque el verdadero coste del offboarding no es la salida, sino lo que desaparece con esa salida, ¿no? No, qué buena frase Y esa, Katia. sí, muy interesante, me encanta. Me encanta saber también que las personas ya estamos cayendo en ese dato, porque muchas personas, nos ha pasado a lo mejor en una u otra compañía, que entramos y es como nadie sabe nada y todo el mundo se queda así como, no sé lo que tengo que hacer, cuáles son mis funciones o qué dejaron sobre el proyecto, que la persona que estaba a cargo se fue, qué es lo que dejó pendiente, ¿no? Y la nueva persona que entra, entra así como, ¿qué hago ahora? ¿Qué Sí, hago? ¿No? Dice, ¿cómo tomo las riendas de esto? no hay Pero bueno, conexión realmente tampoco entre un proceso y otro. Pero bueno, exacto, ahora ¿no? hablaremos de eso. Entonces, por último tenemos el aprender de las salidas y esto más va hacia nosotros, ¿no? Mm. La empresa mejora con lo que aprende y ahí podemos implementar dos KPIs, la mejora continua y también tenemos el tema de la velocidad, ¿sí? Es decir, si implementamos y en qué tiempo lo implementamos también, ¿no? Tenemos insight, tenemos los patrones, sabemos qué tenemos que hacer, implementamos acciones, pero en qué tiempo los implementamos, ¿sí? Si no hay acción, como nos dice aquí en esa laminita, no hay aprendizaje, Mm. ¿sí? Entonces, es interesante aquí saber que el cierre de todo eso está en accionar, no solamente en recopilar, sino también en accionar. Y por último, quiero dejarle como una preguntita aquí, ¿no? Si mañana se fueran 5 personas claves de su área, ¿sabrían por qué se fueron? ¿Quiénes de ustedes tienen un plan para actuar sobre lo que descubren en el onboarding? Porque a lo mejor tengo los datos, me sale que tengo que actuar en tal equipo, como veíamos en el tema del onboarding, ¿no? Pero ¿cómo actúo? Entonces hay que plantearnos esa pregunta, ¿no? También. Sí, me encantan las preguntas que lanzamos de reflexión a la gente. Y lo digo que lo toméis en serio, que hagáis a vosotros mismos esta pregunta, porque a veces hay que mirar al toro a los ojos, ¿no? Como decía, coger el cuerno el toro por los cuernos. ¿Hay algo que se pudieran llevar ellos a nivel de cuadro resumen, de puntos principales, de los boarding? Algo que se pudieran llevar también así como bullet points para de todo lo que has contado, porque es súper interesante, ¿no? La profundidad que le has dado, pero ¿qué destacarías tú para que se lleven a casa? Bien. 6 puntitos importantes. Primero, no dejes todo para el último día. Si Mm. nosotros como Departamento de Recursos Humanos ya podemos comenzar a actuar, a hacer, comenzar a diseñar una encuesta de onboarding, comenzar a diseñar esas preguntas que queremos hacerle a la persona, queremos diseñar, pues a lo mejor que la salida sea que tenga lo menos fricción posible, pues es un momento de comenzar a hacerlo ya y no esperar que alguien se vaya y al último momento ejecutar cosas. Luego, separar el feedback de lo emocional, ¿no? Feedback emocional, perdón, de estructura. Esto es porque no siempre las personas se van por lo que dicen, sino hay que buscar las causas reales, ¿sí? Luego, el tercer punto es estandarizar, pero dejar el espacio abierto. Si bien hemos dicho que podemos combinar métricas y todo, pero también es importante hacer preguntas abiertas, ¿no? Que se genere esas conversaciones de one to one, que exista esa confianza, esa apertura con el colaborador para que él te pueda decir más cosas y contar más cosas que las que estás midiendo. Sí, mide al manager, no solamente a la empresa. Y esto es porque la mayoría se explica en los estilos de liderazgo y no es por la marca, ¿sí? O también por tema de equipos o por puesto. Entonces, luego el punto 5 es convierte la salida en una hipótesis y no es que sean unos datos aislados, sino que, como les decía, hay que ir buscando en todas las historias esa pista para detectar cuál es el problema que se va repitiendo, ¿sí? Y por último, cierra el círculo de feedback a acción visible. Si no hay cambios, ¿sí? Si no accionamos, pues esto no ha quedado en un aprendizaje, Claro. ¿sí?
Bien, y eso Y, y, es un Ka- poquito y del Katia, offboarding. esto me parece súper interesante. Esto de que lo podamos resumir en los 6 puntos principales, yo creo que es algo de alto valor. Aquel que quiera que haga una captura de pantalla, muy interesante. Pero yo hay una pregunta que sí que te querría hacer, ¿vale? Ahora tenemos todos estos datos, ¿vale? Todos estos datos que hemos ido midiendo y tal. ¿Cómo podemos convertir estos datos en decisiones que sean estratégicas, ¿no? Porque, y digo decisiones estratégicas porque he observado que muchas empresas tienen feedback y datos, pero no terminan de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿dónde se pierde ahí el valor? Justo en el paso intermedio, ¿no? Es que hasta donde se recoge la información, pues esta parte a todos nos ha quedado súper clara, ¿no? Mm, Eh, Se estructuran los datos y todo, pero luego no se convierte en esos insights, no se accionan, ¿no? Y es ahí donde People Analytics, pues, es clave. No es acumular información, no es que yo tenga pues, 20 encuestas ahí acumuladas en un rinconcito, sino es cerrar ese ciclo de decisión, ¿sí? Como les decía, el problema no es medir, el problema es qué haces después con eso, ¿no? Y por último, lo que quería mostrarle, si es la herramienta siguiente, es cómo conectamos todo lo que hemos hablado con People Analytics. Perfecto, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de esta diapositiva porque es como una formulita, ¿no? Que hemos hecho aquí. El onboarding más el offboarding, pues nos da el ciclo completo del empleado. Y si al separarlos, pues tú vas a perder el contexto. ¿Por qué? Porque cuando los conectas es cuando ves el todo, ¿no? Y cuando veíamos también al inicio en la lámina del Employee Feedback Journey, veíamos todo el ciclo y justo esos dos puntos están en el extremo, ¿no? mm, mm, y realmente ya no son procesos independientes, Correcto. Sino ya es una visión global, por así decirlo. Y efectivamente. luego teníamos una frasecita por aquí para darles, que el problema no es la falta de datos, porque salidas tenemos constantemente, ¿no? Unas más que otras, ¿no? Sí, Empresas. El problema es que no sabemos utilizarlos en los momentos que explican la experiencia del empleado. efectivamente. Pero yo creo que después de hoy eso nos ha quedado bastante claro, ¿vale? Así que Claro. si lo simplificamos del todo, Exacto, nos va a dar, tenemos un cuadrito aquí, el mm, onboarding, que te ayuda a anticipar, te da señales, encaje, ¿no? Y todo. Y el offboarding, pues te ayuda a entender por qué la gente se va, te explica lo que realmente ha pasado, claro, ¿no? y Y ahí, juntos lo que van a hacer entonces te van a dar una visión completa, ¿no? Del talento. correcto, sí. Entonces, con esta laminita vamos a cerrar el tema de offboarding, onboarding, de qué hacemos con los datos y todo esto que nos ha encantado, particularmente a nosotras. Sí, Y hablando de datos, les queremos comentar que en septiembre empieza nuestro máster, ¿no? Que es un programa de especialización en gestión de datos y de gestión de talento, perdón, basada en datos, ¿sí? Y empieza en septiembre. Y las inscripciones son en mayo y los cupos que tenemos son limitados. Entonces, aquí vamos a compartirle por el chat el link para que ustedes se puedan inscribir, ¿sí? efectivamente. Hay bastante demanda, ya hemos hecho sondeos, son plazas limitadas y, y la gente está muy Sí, te vas a emocionada. quedar Sí, sin cupo, por favor. sí, sí, Entonces, va a ser van a ver un rapidito. poquito de todo lo que hemos visto ahora. Este es como un poquito de todo lo que van a ver en ese máster. Todo este tema se incluirá dentro del onboarding y el offboarding y muchísimas cosas más, totalmente actualizadas, muy prácticas, muy chulo. Así que, como dice mi compañera, en mayo están las inscripciones abiertas y estaremos encantados de ver a todos vosotros. Habrá distintas ediciones, obviamente, pero que será un placer para nosotros. Nos hubiera gustado, estoy mirando el tiempo, nos hubiera gustado ver, tenemos bastantes preguntas aquí que bueno, nos hemos alargado un poquito, el tema lo merecía, así que no os preguntéis a todas las personas que no habéis estado haciendo preguntas a través del chat, porque iremos contestando una a una a través del correo electrónico que vosotros facilitéis. Esperamos que todo este webinar os haya sido de gran utilidad, que lo disfrutéis, que hayáis sacado buenos insights y sobre todo esa motivación para decir, ahora entiendo cómo puedo implementar un buen proceso de feedback, de onboarding y un proceso de offboarding, cuáles son los pasos, qué es lo que funciona, qué no funciona, dónde están los errores comunes, cómo puedo medir esos datos y cómo puedo transformarlo en estrategia. Así que a través de Rider podréis sistematizar y hacer todo lo que es estos procesos que hemos dicho sistemáticos y estructurados muy fácilmente. Muchos de vosotros conocéis la plataforma, a los que no os invito a registrar una demo
fácil, intuitiva y nos alegra la vida a todos. Y espero, pues con mucho cariño, que hayáis disfrutado tanto de toda esta fuente de sabiduría que es mi compañera Katia, como lo que yo ya os haya podido aportar y que nos veamos prontito en el próximo webinar. Sí, Katia, ¿te que ya gustaría? pronto, en unas semanitas más, vamos a tener otro webinar, así que a los que les llegue el correíto de invitación, pues están invitados ahí a inscribirse en el siguiente webinar, que también va a estar muy Exacto. interesante. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro interés mostrado. Ha sido una barbaridad de gente la que se ha conectado a este webinar y luego ya lo tendréis disponible en distintas plataformas como YouTube, etcétera. ¿De acuerdo? Pues un Muchísimas placer y gracias. hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.